quiero compartir con ustedes una enseñanza que es muy importante. ¿Qué es el avivamiento? Sencillo, ¿qué es el avivamiento? Ese es el tema que vamos a aprender en esta noche. Generalmente cuando nosotros hablamos de avivamiento, confundimos mucho este tema, esta palabra o este asunto con emoción. Se relaciona bastante y bueno, aunque la emoción ciertamente tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida, porque si estamos tristes, eso es una emoción, si estamos enojados, es una emoción, si estamos alegres, es una emoción, etc. Pero avivamiento, hermanos, no tiene que ver necesariamente con una emoción que desborde. No tiene que ver con, voy a decirlo así, ¿verdad?, con expresiones, con gritos, con mucha fuerza. Aunque, repito, cuando la presencia de Dios a nosotros nos toma, nos llena, es algo que realmente nos impulsa a glorificar a Dios, a levantar la voz, a bendecir su nombre, y no nos importa que la gente nos escuche. No se malentienda. No estoy diciendo que no intervenga la emoción, sino más bien el avivamiento no es solo emoción. Hermanos, debo explicar para ustedes primeramente qué es lo que significa avivamiento. Primero, debemos saber, hermanos, miembros y gente que nos acompaña también, que la palabra avivamiento no aparece en la Biblia como tal. Busquen en la Biblia la palabra avivamiento, nunca la van a encontrar porque no está ahí. Sí, aparece la palabra avivar, que es una variante de avivamiento. Ahora, hermanos, la Biblia fue escrita en dos idiomas, bueno, en tres, pero en dos idiomas básicos. Primero, en el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, que fue escrito en hebreo y unas pequeñas partes en el dialecto o idioma arameo. El Nuevo Testamento, esto es el Antiguo, el Nuevo Testamento fue escrito casi en su totalidad en griego. Bien, por eso es que a veces mencionamos ciertas palabras un poquito, como diré, extrañas o que no se mencionan mucho, para nosotros ver cuál es el origen de una palabra y entender mejor el concepto. Entonces, la palabra avivar, que sí aparece en la Biblia, es una palabra griega que es la palabra anasoporeo. Anosopureo. Bien, esta palabra significa tres cosas: arriba, vivo y fuego. En otras palabras, si nosotros juntamos el significado de estas tres palabras, significaría volver a encender lo que está vivo. También en el diccionario, cuando buscamos la palabra avivar en el diccionario de la lengua española, aparecen las palabras dar nueva fuerza o dar vigor, atizar o animar. Todo esto significa avivar. Amén. La gloria a Dios. ¿Sí se entendió? Lo repito de nuevo. Bueno, ok, entonces avivar significa volver a encender lo que está vivo o dar nueva fuerza, dar nuevo vigor, atizar. ¿Sí sabemos lo que es atizar? Soplarle. No podemos atizar al carbón que está apagado. Tiene que haber por lo menos una pequeña llama, tiene que existir, voy a decirlo figurativamente, vida, algo que se le sople y va tomando nueva fuerza, tomando nuevo vigor, se está atizando o se está animando. Hubo un predicador muy importante del siglo pasado que fue Carlos Finney. Él decía que el avivamiento es un resurgimiento a la obediencia de la palabra de Dios. Bien, dicho todo esto, leemos en la Biblia esta parte bíblica donde Jeremías pedía a Dios lo siguiente. Se llama este libro Las Lamentaciones de Jeremías. Jeremías lamentaba, oraba, pedía, suplicaba diciendo: vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Fíjense cuál era su petición: vuélvenos, oh Jehová. Si nosotros hablamos de volver, es decir, si estamos aquí, no necesitamos volver. Si nos fuimos a un lado y estamos distantes y regresamos, eso es volver, ¿se entiende? Bueno, es lo que pedía Jeremías: vuélvenos, oh Jehová,
a ti. Significa que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había alejado del principio, se había alejado de los orígenes de su fe, de su confianza en Dios. Él se daba cuenta de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Por eso decía: vuélvenos a ti, dice la Biblia, oh Jehová, y nos volveremos. Y luego dice: renueva nuestros días como al principio. Por eso fue importante que diéramos al inicio la explicación de esta palabra: avivar, volver a encender, dar nueva fuerza, nuevo vigor, atizar, animar. Bueno, es lo que quería Jeremías. Quería que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, volviera al principio. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Avivamiento no es un culto, hermanos. Avivamiento no es solamente 50 días, hermanos. No, avivamiento viene siendo una forma de vida constante, permanente, de todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser algo permanente, repito, es un estilo de vida, es una manera en que se debe de mover el cristiano. Avivamiento. Pero todavía no explicamos bien ¿cómo podemos nosotros ser avivados? ¿O cómo es una iglesia avivada? Vayamos al libro de Génesis capítulo 1, por favor. Libro primero de la Biblia, Génesis capítulo 1, de gloria a Dios. Génesis capítulo número 1, versículo 1 y 2. Vuélvenos como al principio pedía Jeremías. Y miren lo que dice la Biblia. Me ayudan a leer, por favor. Leamos unidos, Génesis 1 y 2, fuerte, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Atención. En la tarde, leyendo nuevamente la palabra de Dios y preparándonos para este momento, reflexionaba y meditaba, porque Jeremías decía: vuélvenos como al principio. ¿Cómo era la vida en el principio? Hablando de manera general, así en términos de toda la humanidad, la Biblia nos dice que hay un creador de todas las cosas. Y ese creador es ese Dios invisible. Es ese Dios que no tocamos, que no podemos verlo. Ese Dios que no puede plasmarse su gloria en una imagen o en una escultura, por bonita que ésta sea, por detallada que se haya hecho esa escultura, no tiene vida. Por hermosa que sea una imagen queriendo representar a Dios, jamás se va a comparar, porque Dios es espíritu. Amén. Y la Biblia nos enseña que en el principio crió Dios. No dice el cielo, dice los cielos. El cielo atmosférico, el cielo sideral, el cielo, tercer cielo, donde Dios habita, y también Dios hizo la tierra, dice la Biblia. Y luego nos dice que la tierra estaba desordenada. Fíjense, fue algo muy interesante, porque al estar leyendo esta parte de la Biblia, estaba meditando y repasaba y reflexionaba. Dice la Biblia que Dios crea la tierra, pero aún no están los animales, aún no está la creación, aún no existe el hombre. Dice la Biblia que ya la tierra existía, la tierra estaba desordenada, las aguas cubrían completamente la tierra. Si lo lee más adelante, se va a dar cuenta que Dios hace una separación de las aguas y de la tierra seca, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. En fin. Pero lo importante de esto, y que tiene un simbolismo muy espiritual, muy importante espiritualmente hablando, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz, sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios. Noten que la palabra espíritu aparece con una E mayúscula. Siempre que en la Biblia aparezca la E mayúscula hablando del Espíritu o Espíritu de Dios, se está refiriendo a la presencia misma, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Miren,
Dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bien, atención hermanos. El simbolismo aquí es muy importante. Estaba reflexionando, estaba pensando, como les dije, acerca de cómo se encuentra muchas veces la iglesia en nuestro tiempo. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando en un sentido general, hermanos. La iglesia, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que han abierto su corazón, los lugares donde nos congregamos, donde bendecimos a Dios. ¿Cómo se encuentran muchas veces las iglesias? Muchas veces se asemejan al estado de la tierra en sus orígenes. La tierra estaba desordenada. Muchas veces, hermanos, sucede que hay desorden dentro de la iglesia. Cada quien vive conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas, toma sus propias decisiones y no hay un orden, hermanos. Y luego dice la Biblia, aquí dice, estaba desordenada y vacía. Hay iglesias así en nuestros tiempos. Hay iglesias donde se habla de motivación. Tú eres un campeón, tú eres una princesa, tú eres un príncipe porque eres hijo del rey. Y conforme tu papá es rey, entonces tú eres príncipe y debes vivir en abundancia. Y Dios quiere que seas un triunfador, Dios quiere que seas prosperado económicamente, etc. Y ese es el mensaje. Pero no se habla del orden que Dios ha establecido. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo predicó fue arrepentimiento. Fue la salvación de las almas, la regeneración de los seres humanos. Bendito sea su nombre. La tierra se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas, es decir, la oscuridad estaba sobre la haz del abismo. Hermanos, hay iglesias así en nuestro tiempo, que tienen un título allá afuera que dice Iglesia Oreb, Iglesia Peniel, Iglesia Bethesda, etc. Muchos nombres, pero la verdad es que dentro no hay un orden. Una iglesia vacía, una iglesia fría. Hermanos, una ocasión hace tiempo me invitaron a una iglesia, no digo el nombre por respeto, pero allá por el Estado de México, por allá. Y cuando llegué, el pastor me dijo, hermano, no voy a poder estar porque voy a salir también a otra iglesia, entonces va a haber quien abra el templo, y hermano, necesitas que alguien dirija o no, yo me hago cargo del culto, le dije al hermano. Entré al templo, abrió una hermana, la saludé y nada más me dijo, Dios me bendiga, y ya abrió y se hincó a orar, supongo que a orar. Y hermanos, entraba la gente, pero no se oía. Es más, creo que si tiraba una moneda, se iba a escuchar en ese templo. Cantamos un canto, cantamos un himno. Hermano, la alabanza a Dios debe ser con alegría, debe ser con gozo. Hermano, imagínese que usted, imagínese, ay Dios, que se encuentre una cartera, pero así llena de billetes de a 500, así, imagínese. Llega a su casa, ¿cómo llegaría a su casa? Familia, mamá, papá, mujer, hijos, ¿qué creen? Me encontré una cartera bien repleta de a 500. Por cierto, ¿qué hay de cenar? No. ¿Cómo llegaría a la casa? ¿Cómo llegaría a su casa? Pregunto. ¡Ay, pues feliz! Imagínense que trae 20,000 pesos puros de a 500. Llega con una sonrisa, de oreja a oreja, abre la puerta o toca, y abre la puerta y le dice, ¿y tú qué tienes? ¿Qué te pasa? No, hombre, ni te imaginas, mujer, estoy contento. Hijos, ahora sí te voy a poder comprar tu celular, no lo sé. Pero de alguna forma usted diría, es que, ¿qué creen? Me acabo de encontrar una cartera llena de billetes de a 500. Ya nada más le ojea y son como 20, y lo cuenta y son 23,000 pesos. No, hombre, estaría contento, feliz. Hermanos, y se han dado cuenta muchas veces cómo venimos a la casa de Dios. La Biblia dice entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabar, bendecir su nombre. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué dice la Biblia? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Miren, hermanos, qué terrible. Y lo voy a decir porque yo también estoy al frente y estoy sirviendo en la iglesia. Hay veces que desde el pastor hasta la congregación, todos iguales. Vamos a cantar un canto, hermanos, pero con mucho gozo porque el Señor está con nosotros. Y Él viendo
viendo hacia abajo, ni siquiera ve a la gente, está hablando con el púlpito. Y vamos a alabar a Dios porque el Señor está aquí, amén. Cantemos con mucho gozo. Yo tengo gozo en mi alma, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y ahí, igual el pastor, igual la congregación. Hermanos, cuando debe haber una alegría, debe de haber, ahí sí entra esa emoción, ese deseo de darle gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos hemos recibido de parte de Dios la vida? Lo más básico. ¿Quién ha recibido la vida? De gloria a Dios. De gloria a Dios el que está sano. De gloria a Dios el que desayunó. El que comió. Sí, no estoy hablando ahorita de la semana de ayuno y todo eso, me refiero en general y todavía no hemos cenado. No nos faltan esas bendiciones. Tenemos un techo que cubre nuestra cabeza, sea prestado, sea rentado, sea propio, hermanos, pero es una bendición. Algunos tenemos automóvil, hermano, qué bendición tan grande. Usted dirá, no, pues yo no tengo carro, pero tiene pies. Amén. Siempre hay razones para alabar, para agradecer a Dios. Se dice que una ocasión, ¿verdad?, estaba un mendigo ahí con una mano extendida pidiendo una moneda. Por favor, regalen una moneda, por favor, por favor. Y pasa un hombre rico y le da una moneda. Y el rico se aleja, le dio la moneda y se le queda mirando y dice, ay, gracias Dios que no soy pobre. Y el pobre se quedó ahí, ¿verdad? Y vio cómo unas personas llevaban corriendo a una persona que estaba muy enferma. Y él vio y dijo el pobre, ay, gracias a Dios que no estoy enfermo. Y el enfermo llega al hospital y lo apuestan ahí en una camilla del hospital. Y a su lado estaba un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Y dijo, gracias a Dios que estoy vivo. ¿Sí se entiende? Siempre vamos a tener razones por las cuales bendecir, alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Y les decía de esta iglesia, hermanos, está una iglesia fría, de verdad, de verdad. Es más, creo que fue una de las únicas veces que yo ya quería que terminara el culto. Porque de verdad, por más que me decían, hermanos, vamos a alabar a Dios. Así como ustedes, igualito. Solamente por allá yo creo que le di lástima de que estaba duro y duro y dijo, amén. Vamos a cantar el himno 33. Me acuerdo muy bien porque ese himno me ha gustado mucho. Lo canté en ese día. Y hermano, por la inefable luz. Canten, hermanos. No, yo ya quería terminar mi mensaje y ya vámonos de aquí, porque me voy a enfiar juntamente con esto. Hermanos, hay iglesias así en nuestro tiempo. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, pero, hermanos, esto es maravilloso. En medio de todo eso, el Espíritu de Dios se movía por encima, porque el hombre será infiel, pero Dios es fiel. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa es la promesa de Dios que no miente, de aquel que es fiel y verdadero. Podrá la iglesia estar desordenada, vacía, fría, opacada, en tinieblas, hablando espiritualmente, pero el Espíritu está encima y esperando que la iglesia se avive, que la iglesia despierte, que la iglesia se renueve, como dice la palabra aquí, ¿verdad? Que cobre vigor, que cobre fuerza, que se atice, que se anime. ¿Cómo era la iglesia avivada? ¿Cómo debe ser una iglesia así, avivada? Veamos lo que dice la Biblia, por favor. De gloria a Dios. Hechos 2, 42 al 47. De gloria a Dios. No dejen de darle gloria a Dios. Digo, si lo siente. Dice la Biblia así, Hechos 2, 42 al 47. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Así como está sentado. Ayúdeme a leer, por favor. Yo leo y usted va leyendo también. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían
estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. No tenemos nosotros una fotografía de la primera iglesia, porque dice aquí la escritura, y fueron los que recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidas aquel día a la iglesia como 3,000 personas. No tenemos una foto, pero sí tenemos una descripción de esa iglesia. ¿Cómo era esta iglesia? El Espíritu Santo ya estaba con ellos. Dios ya se había manifestado, la promesa ya se había cumplido, dice la Biblia, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidas como 3,000 personas, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, una iglesia avivada no es una iglesia que brinca, porque eso se brinca hasta en los estadios, en los conciertos, ¿o no? A mí no me gusta el fútbol, digo, pero hermano, he visto imágenes en internet, se ven videos, ¿verdad? Todos pintarrajeados aquí de amarillo, de azul, una playera amarilla con el mundo aquí, y brincando, y un pedazo de plástico, hay una bola de plástico o de piel a veces entra ahí, ¿verdad? En un cuadro así que le llaman portería, que tiene una red atrás de hilos, ¿verdad? Entra y te vuelven locos. Bien emocionados todos por esa situación. Hermanos, la Biblia dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El avivamiento no tiene que ver necesariamente con una efusividad. Si bien es cierto, hermanos, si bien es cierto que la presencia de Dios se mueve y queremos glorificar a Dios y cantarle bien fuerte, eso es bueno, claro que es bueno, pero eso no necesariamente es una señal de avivamiento. ¿Quién? Bueno, digo de lo que he escuchado. Viene un grupo allá, no sé, un grupo de banda o norteño o no sé cuántas, y las muchachas se gritan y hasta chillan, ¿sí o no? Hasta se desmayan, ¿sí o no? Y ahí tienen a los guardianes, o ¿cómo se le llaman ahí a los que están ahí cuidando, sacando a las muchachas que ya se desmayó bien emocionada, lloran y... ¿Por qué? Porque fue un momento de emotividad. Hermanos, dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que le dejó a sus siervos, a los discípulos, a los apóstoles. Perseveraban en esa enseñanza, en esa doctrina. Dice la Biblia, perseveraban también en la comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es cuando nosotros tenemos afinidad, tenemos más allá de un simple compañerismo, tenemos nosotros una unidad, una cercanía tan estrecha con alguien. Eso es comunión. Dice la Biblia que participaban, perseveraban en la comunión. Fíjense, ahorita se los voy a recapitular, pero perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión entre ellos y en el partimiento del pan. La palabra partimiento del pan también tiene un significado espiritual que se refiere a la cena del Señor o a la Santa Cena. Y luego dice aquí también en las oraciones, hermanos. Oh, hablar con Cristo, dice un canto, qué felicidad, y contarle todo con verdad. Por cierto, hermanos, debemos de aprender de verdad que orar no es memorizar lo que hemos escuchado de otros. Como cristianos a veces, perdónenme, lo voy a decir, pero
decimos, ay, qué bueno, nosotros no rezamos. Pues déjeme decirle que muchas veces casi lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de joven escuchó que su papá oraba y decía, Padre nuestro que estás en los cielos, allá en el cielo porque es tu trono, y en la tierra porque es estrado de tus pies. Y lo repite, y luego viene el otro y lo repite, y así. Cuando la oración es la libre expresión del alma. Estando en Tijuana, hermanos, yo me acuerdo que una ocasión fui a dar Santa Cena a una iglesia, y los hermanos antes de la Santa Cena tenían una hora de oración. Cuando llego yo, ¿verdad? Ellos estaban orando. Al frente estaba orando un joven que ya era miembro de la iglesia, que había salido de la drogadicción. Jamás se me va a olvidar su oración. Él oró así. Cuando yo llegué, él estaba diciendo, Señor, te pido por el chino, Señor. Yo le he dicho, pero no quiere entender, Señor. Ya le dije que la droga le hace mal, que él tiene que pensar en su familia, que te reciba, que te acepte. Señor, pero el chino no quiere. Tiene un corazón bien duro, Dios. Pero ¿a poco tú no puedes, Señor? Toca su corazón, tú cámbialo. Él sí puede cambiar, porque me cambiaste a mí, Señor. Te pido por el chino. Y miren, cuando yo escuchaba esa oración, el hermano estaba arrodillado con el micrófono enfrente. De verdad, creo que hasta ni oré bien por estarlo escuchando, y nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque él estaba hablando con naturalidad. Él estaba diciéndole al Señor lo que él sentía, lo que él quería, lo que él le pedía al Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando oremos al Señor, dice la Biblia que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Está usted triste? Dígaselo. Yo no sé si alguno se ha atrevido a decirle, Señor, hoy vengo aquí, Señor, pero la verdad no tengo ni ganas de orar, porque tú sabes qué triste me siento. Hermanos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder de decir al mar, calla y enmudece, teniendo el poder de decir a ese cuerpo muerto sin vida, Lázaro, sal fuera. Ese Jesús, cuando oraba, se postraba, me lo imagino, en una roca y clamaba diciendo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. La palabra Abba es una palabra hebrea que utilizan los niños chiquitos para acercarse a sus papás. En nuestro idioma significaría papi. Por cierto, yo soy muy observador. Estaba entrando y quienes estaban cantando aquí, uno de los hermanos decía en su oración, papi. ¿Sí lo dijo? ¿Sí lo dijo o no? ¿Sí notaron eso? Yo lo noté. Así, con esa confianza con la que un niño corre a los brazos de su papá cuando tiene miedo. Con esa confianza cuando el niño sabe que su papá tiene la capacidad para comprarle, no sé, una golosina, un juguete o algo, hermanos. Así debe ser el cristiano. Jesús nos puso el ejemplo. Él decía, papi, papá, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, la oración no tiene por qué ser tediosa, no tiene por qué ser aburrida. Porque muchas veces no podemos orar. No podemos porque generalizamos y decimos, Dios, te pido por mi vida, te pido por mi familia, te pido por mi país, te pido por el mundo. Amén. Ya, se le acabó. Pero si empieza a orar por su vida espiritual, tiene un alma, un cuerpo, un espíritu, un cuerpo que necesita muchas cosas, una vida espiritual que necesita. ¿Cuántos son en su familia? Nada más, imagínense, papá, mamá, hermanos, una oración que haga por cada uno, por sus necesidades, por su vida espiritual, por su condición material, por su escuela, por su capacidad, Señor, por su carácter, por lo hermano. Es una bendición cuando hablamos con el Señor. Pregunto, ¿cuántos saben lo que es estar enamorados? No ahorita o antes, no sé, levanten su mano. Mirad, por favor. Nada más, a ver, todos, otra vez. Levanten la mano los que saben lo que es estar enamorado. Otra vez. Gracias, ahora ya enamorado. Cuando está hablando con la persona amada, con el muchacho, con la muchacha. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Ay, me encantan tus ojos, a mí tu nariz, ay, a mí tu cabello, ay, sí, aunque pica, está como alambre, mira, a mí me gusta también tu sonrisa, etcétera, y se abran las horas. Ahorita ya no tanto
tanto por el celular, pero yo me acuerdo en mi tiempo. Las mamás decían, ya, cuelga ese teléfono, quiero hablar, y todavía estás hablando ya más de una hora. ¿Cuál? O más de una hora, ¿qué miras? Ya me voy a colgar, cuelga tú, no, mejor tú, ándale tú mejor. Y no se quiere despegar, por decirlo así, ¿verdad? No se quiere desconectar de esa comunicación con la persona amada. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Así tiene que ser la oración. Por eso digo al Señor, el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, hermanos, le dice a la novia, nos vemos en el parque, allá en el centro de, ¿cómo se llama aquí? Acateno, bueno, está cerquita. Nos vemos en Teciutlán, para que le cueste. Nos vemos en Teciutlán al mediodía, a las 2 en punto, porque salgo del trabajo, la escuela, no sé, nos vemos en el parque, ahí en la banquita que tú sabes, ¿verdad? ¿A qué horas va a llegar el novio que quiera a la novia? ¿A la 1? ¿12:15? Si le digo a la novia a las 12, ¿a qué horas va a llegar? A las 12, a las 4, antes. ¿Por qué? Porque le interesa, hermanos. Dice la palabra de Dios, gloria a su nombre. Participaban, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, 43, y toda persona tenía temor. Anoté aquí en mis apuntes, temor hace alusión a la reverencia. No miedo, hermanos, porque Dios no es digno de miedo, sino de respeto, de admiración, de reverencia. No dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Hermanos, Él es nuestro papá. Yo se lo vuelvo a repetir, Él es nuestro papá. Entendamos eso. Tenemos en la mente ese pensamiento que tiene la gente allá afuera de que Dios castiga. Y claro, sí, la Biblia nos habla de la justicia de Dios, pero su misericordia, su bondad, su paciencia es inmensa. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Ese es el Dios a quien alabamos, a quien bendecimos en esta casa de oración con lámina sencilla. Pero aquí está la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Y luego dice la Biblia, gloria a Dios, toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué significa eso? El respaldo de Dios a la predicación. Así era la iglesia de sus inicios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, y todos los que creían estaban juntos. Había unidad en la iglesia y tenían todas las cosas comunes. Los ricos no se sentían más que los pobres. Quien tenía bendiciones materiales no se sentía más importante. Quien era más preparado no hacía menos a los que no tenían, no sabían leer, por ejemplo. No, la Biblia dice, estaban juntos y tenían las cosas comunes. 45, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno necesitaba. Pues, hermanos, hoy en día alguien se pone de pie y dice, hermanos, ayúdenme a orar por favor porque no tengo trabajo. ¿Y qué dice el pastor? Hermanos, vamos a orar por nuestro hermano Pachito, vamos a orar por el hermano porque no tiene trabajo. Amén. Y él dice, Señor, y dale trabajo a tu hijo, Señor, y que tenga trabajo pronto en el nombre de Jesús. Amén. Al final, Dios le bendiga, hermano. Y ya. ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice el apóstol Santiago en su carta que si le decimos a una persona, oye, come, mira nada más, qué delgado estás, qué pálido, ya come, aliméntate bien, y no le damos con qué? ¿Qué demás hacemos? Ah, qué frío está haciendo, se viene una buena helada. Cúbrete, mira nada más. Vienes con tu camisita y toda sencilla. Yo, gracias a Dios, tengo mi chaleco, mi suéter y mi chamarra. Gloria a Dios. No, hermanos. Yo he notado que eso nos hace falta como iglesia. Hay alguien enfermo, se ora de manera general, pero cuando los miembros de la iglesia o los creyentes van a visitar a aquel hermano o hermana,
pastor, para eso está el pastor. No, hermanos, es un mandato para todos. El Señor dirá en aquel día a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y tuve sed y me dieron, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaron. Y dice la Biblia que muchos dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, enfermo, en la cárcel y suplimos tus necesidades? Y el Señor dirá: por cuanto lo hiciste a todos estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amén. Amén. Así era la iglesia primitiva, hermanos. No era solamente gloria a Dios, hermanos. Hay que entender estos principios. La palabra del Señor nos dice aquí, gloria a Dios: y perseverando 46 unánimes, perseveraban. Cuando una persona viene a la iglesia y dice: no, yo que fulano, que sultano, que ya discutieron, no, yo voy a lo que voy, yo nada más voy, alabo a Dios, oro a Dios, escucho un mensaje, doy una ofrendita y me voy. No, ese corazón está lastimado. Nada de que yo voy a lo que voy. No, hermano. Dice la Biblia que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Por qué? Porque en este lugar sencillo, por sencillo que parezca, está la presencia de Dios. Está la presencia del Señor. Gloria a su nombre. Y partiendo el pan en las casas. Oh, hermanos, esto lo he enseñado no saben cuántas veces. La iglesia primitiva convivía, comían, cenaban, desayunaban juntos. Yo no sé si cada uno de ustedes como miembros conoce, no me sé sus apellidos, pero lo voy a decir así. No sé si los Hernández conocen dónde viven los Mendoza, si los Mendoza saben dónde viven los Herrera, si los Herrera saben dónde viven los Pérez. No sé si lo han visitado. Así era la iglesia en su principio. Será tanta carga que un día vaya, compre 10, 12 piezas de pan de dulce y vamos, lléguele temprano y diga: hermano, hermana, hoy quise desayunar con usted, me traje a mis niños y venimos a desayunar, pero mire, traigo también el pancito y ya nada más como el café y convivimos. Oh, hermanos, así era la iglesia en sus inicios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Se lo vuelvo a repetir por si no lo tiene su Biblia. La mía sí, dice el 46, dice: partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Nos hace falta ser más alegres, hermano. A ver, déjame una sonrisa al que esté a su lado, por favor. No, de verdad, sonríale, sonríale. Sonríale, hermano, por favor. Allá, hermano, sonríale aquí al hermano de la orilla, por favor. Con respeto, eso es. Sonríale. No, si tiene a su novia, no, así cualquiera. No. Sonríale al que está delante, al que está atrás. Convivían con alegría y con sencillez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, es importante que esto lo tomemos en cuenta. ¿No lo han notado, hermano? Anoche yo me bajé casi a medianoche, creo que eran como ya iban a ser las 12, de la casa de unos hermanos. Estamos comiendo, uno se entera de sus necesidades, sus problemas, uno percibe también cuáles son sus necesidades espirituales. Estamos con ellos, convivimos, sonreímos, oramos con ellos. Hermanos, eso es una bendición, pero no es el trabajo solamente de los pastores. Dice la Biblia que juntos todos, la iglesia, comían con alegría y con sencillez de corazón. No tengo mucho, decía uno, tengo frijolitos, pues no importa, yo traigo las tortillas, otros llevan queso, hermanos. ¡Qué bendición tan grande! Yo pregunto, ¿ustedes buscan el avivamiento para su iglesia? Si buscan el avivamiento para su iglesia, recuerden, avivamiento no es solamente cantar bien fuerte. Gloria a Dios por las actividades de esta semana, gloria a Dios por el grupo, gloria a Dios por quienes trabajaron con niños, pero el trabajo no se acaba aquí, hermano. Voy a terminar y dice la Biblia: alabando
Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Y por cierto, cuando alaba a Dios, no diga solamente amén, porque si usted dice amén, lo único que está diciendo es sí, o así sea, pero no está alabando a Dios. Y si le digo alabe a Dios, si dice gloria a Dios, mire hermano, cuando una persona está enamorada, le dice a la novia, le dice, mi princesa, tus ojos como la paloma, tu rostro como la luna, y quién sabe cuánta cosa le dice, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo no inventé, sino que me ha nacido una expresión. Para mí, cuando yo quiero alabar, siempre digo, Dios es bueno, porque para mí Dios es bueno. Para usted, ¿qué es Dios? A ver, alabe a Dios. Les cuesta trabajo. Ya escuché un amén, ya escuché un gloria a Dios. A ver, alabe a Dios, exceptuando por esta ocasión, gloria a Dios, aleluya o amén. Alabe al Señor. Lo que le nazca en su corazón. Gracias, Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, tú eres digno, tú eres santo, tú eres perfecto. Te alabo, te amo, te bendigo. Hay tantas palabras, por eso les digo que escuchamos que el que está al lado dice amén, nosotros repetimos amén. El que está al lado dice gloria a Dios, nosotros también. No, hermanos, esto tiene que ser, tiene que brotar. Nos damos cuenta que la llama está encendida cuando no hay necesidad de eso. Brota, hermanos, del corazón. Póngase de pie con la ayuda de Dios, alabando a Dios, hermanos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, hermanos? El avivamiento no solamente se vive dentro de las cuatro paredes. La Biblia termina diciendo, y teniendo gracia con todo el pueblo. Sí. ¿Cómo se va a convertir la persona? ¿Cómo si no saluda a su vecino, a sus conocidos? ¿Cómo, hermanos? La palabra de Dios está diciendo, dice, y teniendo gracia con todo el pueblo. La gente veía cómo se amaban, cómo buscaban a Dios, cómo se apoyaban, cómo convivían, cómo estaban alegres, cómo estaban contentos. Y la gente decía, yo quiero también, yo quiero estar ahí. Cuando venga una persona nueva, déle la bienvenida, bienvenida amiga, bienvenido amigo, niño. ¿Cómo te llamas, amigo? Bienvenido este pequeño, bienvenida señora, bienvenida esta persona. Hermanos, pero a veces ni entre nosotros nos saludamos. ¿Cómo queremos que haya avivamiento? Teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía. Fíjense, cuando la iglesia hizo su parte, entonces el Señor hizo la suya. Y el Señor, porque es Dios, es su Espíritu el que lo hace. Y el Señor añadía, no cada 50 días de avivamiento, no, sino Él añadía cada día. Vinieron unos el martes, otros más el jueves, otros más el viernes, y así. Dice aquí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En resumen, el avivamiento es un avivamiento en la iglesia cuando la iglesia persevera en la doctrina, en la enseñanza del Señor, cuando hay comunión entre los cristianos, cuando se participa de las oraciones. La iglesia tenía temor, o sea, reverencia. Había maravillas, había señales, había unidad, había liberalidad, había intereses por las necesidades ajenas. Perseveraban en una unidad diaria, estaban en el templo, había convivencia, alababan a Dios y tenían gracia con la gente, y como consecuencia había crecimiento en la congregación. Esto es el verdadero avivamiento.